Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo análisis que se pretendía fuese un análisis en vivo a través de Instagram. De hecho lo hice, pero perdí la grabación. No quería perder, a propósito de que perdí esa grabación, no quería perder tampoco lo que había dicho allí. Y creo que hoy es importante dejar por sentado algunos puntos de vista, dado que se produjo esta manifestación, esta marcha corta, pero marcha al fin, convocada por el presidente Juan Guaidó. ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos a los antecedentes y un poco lo que tenemos de alguna manera por sentado antes de que ocurra la convocatoria de esta marcha en Chacao. Yo quiero insistir en algo que hay gente que me lo deja en los comentarios, me lo dejan en las redes sociales y todo lo demás, que creen que yo digo las cosas por animadversión, por cosas malsanas, de el este, el centro y el oeste de la ciudad. Yo muchas veces digo estas cosas de dónde se convocan, dónde se realizan las movilizaciones, dónde se hacen las acciones de calle. Y digo en el este de Caracas, en el centro de Caracas, el oeste de Caracas, porque hay mucha gente, esto no tiene nada que ver con prejuicios de clase, ni marxismo, ni nada de esas cosas, de que una cosa es el este, otra el oeste, más allá de que haya realidades que efectivamente no son iguales en algunas partes de Caracas. Yo lo digo es porque hay mucha gente que me ve en estos programas, en estos videos, y es gente que o no son venezolanos o no conocen muy bien, como es el tema, pues son del interior de la República o algo así, de Venezuela, y entonces no saben muy bien cuál es el tema con la ubicación geográfica de algunas zonas en Caracas. En todo caso, lo que ocurre acá es que desde hace como unos 15 a 18 años, cuando comenzó la primera presidencia de Chávez, las marchas opositoras quedaron como relegadas al este de la capital de Venezuela y las del chavismo en el centro y en el oeste. De manera que hay como unas zonas vedadas para el conjunto de los manifestantes. Es decir, hay unos manifestantes que pueden estar en el oeste, en el centro, pero no pueden estar en el este y viceversa. Eso es lo que terminó construyendo Chávez, no yo. Entonces, cuando yo digo estas cosas es para que no se molesten, porque yo simplemente lo hago como una nota a pie de página, ¿no? ¿Qué ocurre? Juan Guaidó hizo esta gira internacional, que es una gira muy importante porque efectivamente le dio desde el punto de vista simbólico un gran espaldarazo a los demócratas venezolanos, porque mira que participar en ser invitado especial en el discurso del Estado de la Unión no es cualquier cosa, mira que recibir el espaldarazo de Trump en la Casa Blanca no es cualquier cosa, y vuelve a Venezuela. Entra, por cierto, sin ningún problema. Guaidó pudo entrar a Venezuela sin mayores problemas, más allá de un tema con la retención parcial, temporal de un pasaporte, una cosa que luego se solventa, pero Guaidó ya tiene incluso un mes en Venezuela después de haber vuelto de esa gira. Y por allá habría que comenzar. Lo primero que ocurre es que la primera movilización que se hace después de la vuelta a Venezuela de Guaidó ocurre un mes después, o un poco más incluso de un mes. Y esto es interesante. ¿Por qué ocurre con un mes de espacio? No lo sé. El hecho es que incluso la manifestación de hoy, 10 de marzo, es una manifestación convocada con muchísima antelación. Guaidó había dicho que hace como unas 2 o 3 semanas que la manifestación de hoy iba hoy y que iba a llevar un pliego de conflicto y todo lo demás, que esto es como una nueva nomenclatura dentro del lenguaje de la lucha o de las protestas que se pretenden reavivar en Venezuela. De manera que un mes me dio entre la llegada de Guaidó y la primera marcha. Yo pensaba que esto iba a ser incluso antes, porque yo pensaba que Guaidó iba a aprovechar mucho el envión, el empuje, el punch que había dejado esa gira, que no es mentira. Mucha gente al ver a Trump acompañado de Guaidó, por lo menos en un mismo plano de cámara, desde el punto de vista de la televisión, dijeron, mira, que hay algo, y más con Trump dando ese mensaje, más con el respaldo de los demócratas y los republicanos en la cámara, pues muchísimo más. Sin embargo, no sé por qué la convocatoria me dio con un mes de espacio, no lo sé. En todo caso, eso es así. Y yo no me quiero meter, ya cayendo en lo del día de hoy, no me quiero meter con los temas numéricos. Yo no quiero convertir esto en un tema de si fue exitosa o no fue exitosa la manifestación, a propósito de que participaron muchas o pocas personas en la misma. Yo no me quiero meter en eso, porque aquí absolutamente todo es subjetivo. Habrá gente que le pareció un gentío, habrá gente que no le pareció nada, habrá gente que le pareció más o menos, gente que fue, gente que no fue. Conozco de todo tipo y de todos los colores. Yo no fui, por ejemplo. Y yo no fui porque generalmente estoy en ocupaciones profesionales dentro de la emisora, todo lo demás, no puedo. Y además por un tema de que yo creo, y esto es una línea discursiva que vengo sosteniendo desde hace un tiempo, que particularmente por economía de esfuerzos, las marchas no son, no es que no son un método de lucha válido. Ya voy a explicar qué creo yo de las marchas y qué no creo, pero qué es lo que pienso sobre su efectividad.
Creo que en la etapa en la que está la tiranía venezolana, y me gusta llamarla tiranía y no dictadura, por temas incluso de teoría, las marchas son poco susceptibles de hacer algún cambio, o el régimen es poco susceptible de percibir algún cambio por vía de una marcha. En una democracia usted va y marcha, y usted va y, por ejemplo, convoca una marcha y le dice al presidente sus 4 cosas. Tiene usted oportunidad incluso a veces de llegar muy cerca de las esferas de poder, del parlamento, del el palacio del ejecutivo, y eso generalmente provoca efectos en las democracias. En Venezuela eso no provoca ningún efecto porque el régimen sencillamente, al no ser un régimen determinado por la regla de las mayorías, porque ya el chavismo no es mayoría de hace rato, y yo no necesito ni una encuesta, ni necesito una elección para confirmar este punto de vista que estoy estableciendo, solamente necesito conversar con cualquiera en la calle y evidenciar cuál es el hastío que tiene la gente del chavismo, no desde ahorita, sino hace mucho tiempo. Eso no provoca ningún cambio. Usted puede lanzar todas las marchas que quiera, usted puede hacerlas en intensidad, las puede hacer en frecuencia, las puede hacer como quiera. Y aquí voy a rebatir otro punto, que es la gente que dice, no, es que no ha caído el régimen porque no han sido las suficientes marchas, no ha participado la suficiente gente o la marcha no se ha hecho por suficiente tiempo. Eso es mentira. Aquí se han hecho marchas multitudinarias, se han hecho marchas de incluso cercanas al 1.000.000 de personas, simultáneamente en Caracas, estoy hablando del sitio que conozco. Se han hecho marchas que además se han prolongado en el tiempo por 20 días, 30 días, mes y medio, casi 2 meses. O qué es lo que hicieron en el año 2014 con la salida. ¿Qué se hizo en el 2017 con las protestas de calle que dejaron más de 100 muertos? O sea, estamos hablando de que en calidad y en intensidad aquí se ha hecho de todo en temas de marcha. Simplemente el régimen, el adversario que tú tienes al frente, no es susceptible de eso. O sea, no le importa que tú marches, no le importa que tú manifiestes tu descontento porque él no gobierna de acuerdo a ese pilar, pues él gobierna de acuerdo a otras cosas, él gobierna de acuerdo a su cohesión interna, a los militares, a los negocios bajos que se mueven allí. Eso es lo que hace el régimen. Entonces, quienes dicen que el problema es de convocatoria porque la marcha no es ni lo más intensa ni lo frecuente que debería ser, creo que está pelando el tiro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y allí un poco justifico cuál es mi idea sobre por qué yo no voy a marchas, porque yo no creo que realmente las marchas modifiquen mucho. Sin embargo, y quiero que me presten mucha atención sobre esto, las marchas son un elemento importante como testimonio de resistencia. Y quiero explicar esto. Que una persona salga 20 años después a la calle y se plante en una avenida, en una calle de Caracas, y diga, mira, no estoy de acuerdo con esto, por esto y por lo otro, por esto, por aquello, por allá, y diga todo esto, se le plante a pocos metros a unos guardias nacionales, es un testimonio no solamente de valentía, sino de resistencia. Y en una tiranía, hacer muestras de resistencia no es cosa menor, porque cuando la tiranía te gana, y sobre todo las tiranías de corte izquierdista, pero diría yo que incluso las totalitarias, los totalitarismos en realidad, de cualquier signo, porque a mí no me gusta hablar de derecha y de izquierda, quienes me conocen bien lo saben. Los totalitarismos ganan cuando ganan en la mente de las personas, cuando las personas dicen, aquí no hay más nada que hacer, aquí no hay más nada por lo que luchar. El régimen me quitó todo, me quitó hasta mi forma de pensar, me quitó hasta mi cultura, y yo lo que tengo es que entregarme. Eso es muy duro y es muy lamentable porque allí es cuando gana la tiranía. Sin embargo, eso es una cosa y la otra es pensar que simplemente porque usted participe de una marcha, usted va a derrocar al régimen. Eso es otra cosa. Este tipo de regímenes, y más en el estadio en el que está ya el chavismo, lo que nos salta a la vista el día de hoy, y yo lo puedo ejemplificar muy básicamente, con una viejita, con un joven, con un padre de familia, que está allí porque está desesperado, necesita creer en algo, y dice, mire, yo no estoy de acuerdo con esto y todo lo demás. Frente a un tipo que tiene una ametralladora, poco se puede hacer. Más allá, repito, de hacer un testimonio de resistencia. Cuando tú contrapones a unos militares armados hasta las metras, y a grupos incluso paramilitares armados más hasta la metra aún que los policías o que los militares oficiales, frente a ese grupo que puede ser enorme de gente, la ventaja siempre está de un solo lado. O sea, yo entiendo los manuales de lucha pacífica, de resistencia pacífica y todo lo demás, pero en el caso venezolano yo tengo mis dudas sobre los efectos que podrían tener estas luchas. Yo repito, yo creo que son
momentos importantes porque dan testimonios de resistencia. Una cosa es dar un testimonio de resistencia y la otra es creer que con ese testimonio de resistencia usted tumba un régimen. Yo no creo que eso sea posible. Yo no sé si el presidente Guaidó piensa que realmente es posible que se tumbe a un régimen con este tipo de acciones. De hecho, las convocatorias ya han sido puestas en cuestionamiento. Fíjense que no me estoy metiendo con el tema de si llegaron o no llegaron. Evidentemente no iban a llegar al Capitolio. A Guaidó le han quitado incluso, y esta es otra cosa que hay que decir, 3 meses después de que ocurrió la movida Parra, de que Guaidó salió de viaje, de que volvió, Guaidó se ha quedado incluso sin oficina de la presidencia de la República, bueno, porque nunca la ha podido tomar porque es Miraflores, pero además de la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin el hemiciclo de sesiones, Guaidó no tiene dónde sesionar en la Asamblea Nacional, de manera que lo que se ha producido es una convocatoria itinerante de los diputados para ir por allí, de alguna manera legislando en medio de esta catástrofe que tenemos nosotros. Y hoy se suponía que esa sesión, entonces, después vemos que está una preparación para llevar la sesión a cabo en las Mercedes. Guaidó sale a media mañana y revienta el capote y dice, no, si yo tenía previsto todo lo que iba a ocurrir y más bien yo quería jugarle kikiriwiki, tenderle una trampa a la tiranía, algo así dijo, no sé cuál es la palabra textual, lo pueden buscar en su Twitter, no lo estoy inventando. Y ya todo eso estaba previsto, entonces, lo que le faltó fue decir estaba fríamente calculado. Sí, y el problema es que, repito, con una lucha que dé testimonios de resistencia, con una lucha en el plano de lo legalista, con una lucha en el plano de manifestaciones de calle, que uno incluso lo decía en estos días, lo estaba diciendo también en la radio, que a uno le llevan a pensar que uno, o sea, uno, por ejemplo, yo me hubiese dormido hace 20 años y me despierto ahorita y las marchas son el mismo retrato, casi que los mismos actores políticos, salvo Guaidó y algunos otros, honrosa excepción. Henry Ramos Alup sigue allí, por cierto. La población constreñida, una al este de Caracas y la otra al oeste, porque parece que aquí hay zonas vetadas para una parte de la población, una cosa absolutamente fascista. Los militares sirviendo de cordón sanitario para que estos civiles no puedan entrar a estas zonas, lo mismo. Y los mismos discursos, los discursos al final de la tarde se le cayó la careta, la tiranía tiene miedo, el régimen tiene miedo, el régimen no sabe qué hacer, y el único saldo al final de la tarde, más allá de las impresiones numéricas que pueda tener alguna persona sobre si hubo poca convocatoria o mucha, hay gente que dice que fue mucha gente que dice que no, unos diputados perseguidos. Y la lectura es esa, la lectura que tenemos que hacer es por qué persiguen, por qué montaron incluso todo un encofrado antes de la manifestación represivo, con el FAES en la calle, con la Policía Nacional, con el CONAS, con la Guardia Nacional. Y es simplemente porque pueden. Hasta esta altura, lamentablemente, la lectura del problema venezolano nos permite ver que al no haber una posibilidad real de que por vía interna estos tipos que están armados hasta las metras sean enfrentados internamente acá, porque aquí no hay ni milicias, no hay paramilitares. Ojo, yo no estoy diciendo que eso es lo deseable, pero es que frente a un grupo armado, bueno, tú dices, bueno, otro grupo armado, pero eso no existe en Venezuela, para bien o para mal, no existe. Estoy estableciendo un punto de vista neutro, de análisis. No hay una oposición pensando en eso, hay una oposición que todavía habla de juegos de conveniencia para nombrar un CNE de común acuerdo, ir a unas elecciones, todo lo demás. Frente a eso, solo te queda pensar en la vía externa, es decir, ¿qué pasa con la ayuda internacional, la intervención humanitaria que se habla, la intervención militar, que no existe? Hasta este momento no hay ninguna seña de que Estados Unidos esté dispuesto a meterse en Venezuela en una operación militar, ni quirúrgica, ni masiva, ni nada de eso. Para bien o para mal. Yo estoy hablando de realidades. Yo como no tengo simpatías, o sí tengo simpatías por algunos políticos, pero como yo no tengo militancia política, como no represento ninguna institución acá, sino que estoy hablando por mí, que soy un ciudadano más, doy mis verdades, pues, y que cada quien las rebata, o las tome, o las discuta, o las debata, haga lo que quiera con mis verdades. Al no existir afuera, y por cierto, soy también crítico de la gente que dice que no existe afuera la amenaza real porque Guaidó no la pide. Guaidó no tiene ningún tipo de autoritas para pedir nada afuera, más allá de que sea el presidente de la República encargado, más allá de que sea reconocido por Donald Trump no va a poner a los marines en Venezuela porque Guaidó se lo diga, ni porque deje de decírselo los va a dejar de poner tampoco. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con la gente que plantea el análisis simplista de que aquí no ha llegado la solución al problema porque Guaidó no la ha pedido. Que estoy seguro que no la ha pedido, pero es que si la pide tampoco va a ocurrir, hasta este momento. Es una decisión absolutamente atribuible
al gobierno de los Estados Unidos. En uno de los casos, al gobierno de Colombia, al gobierno de Brasil. Ellos verán por qué no toman la decisión. Han sacado cuentas y por economía de recursos quizás piensan que es mejor no tomar la decisión que tomarla. Han decidido irse por el lado de las sanciones económicas, de correr la arruga. Bueno, ahí están. Pero lamentablemente la lectura es que, y creo que con esto podemos un poco redondear la idea de la marcha de odio de lo que viene, porque lo que termina ocurriendo es que Guaidó, que termina constreñida a la gente al municipio de Chacao, bajan a tratar de bajar por Chacaíto para ir a las Mercedes y ni siquiera pueden hacer eso porque los reprimen allí también. El saldo es con unos diputados presos, perseguidos después de la jornada además, y el chavismo hace esto porque lo puede hacer, repito, no tienen ni miedo, ni están acoquinados, ni están metidos en un rincón, no. Los tipos hacen todo lo que pueden hacer porque lo pueden hacer. Quizá no tocan a Guaidó porque, bueno, ya tocar a Guaidó serían palabras mayores. Y allí quizá sí es más complicada la cosa. Ellos juegan con esa línea de tensión, ¿no? De le quito esto, pero le dejo aquello, le quito aquello, pero le dejo esto, y en eso van. Pero el caso es que después entonces se convoca una manifestación el jueves. Todavía no sé de qué va esto. Pero mi conclusión es que la lucha, por pura lucha de calle, en estos momentos, difícilmente puede derivar hacia la caída del régimen. No estoy desestimulando las marchas, me parece importantísimo que la gente marche y lo respeto muchísimo, por eso que yo nunca he criticado a quien marche, como tampoco he sido un borrego, como le gusta decirles a muchas personas que va a marchar cada vez que lo llaman. He participado en algunas, en otras no he participado, la de hoy no contó con mi participación, pero creo que el tema es que no es un elemento suficiente. Aquí el punto nodal es una fuerza que está del otro lado, que está armada, que tiene algunos niveles de cohesión mínimos todavía que le permiten sobrevivir allí, que tiene unos niveles de agrupamiento en torno a Maduro como figura de conveniencia para no abandonar Venezuela y no abandonar a final de cuentas el botín que ellos tienen con Venezuela. Y sobre eso, lamentablemente lo duro acá es a veces admitir que uno como ciudadano no puede hacer más. Y yo me siento muy frustrado en ese sentido, porque uno como ciudadano debería ser el protagonista de la historia política de su país. Pero usted tampoco puede pedirle a un ciudadano que se inmole, usted tampoco puede pedirle a un ciudadano que sea carne de cañón, ni puede pedirle a un ciudadano que está absolutamente desvalido, porque lo que tiene es sus ganas de cambio, que se contraponga a un tipo que es un mercenario que está armado hasta los dientes. Esa es la verdad. Lo demás son cuentos romanticistas, lo demás son cosas del mundo de Hello Kitty y ese tipo de cosas, creo yo. Veremos qué ocurre en lo sucesivo, pero lamentablemente el saldo de hoy es más represión. El saldo de hoy son diputados presos como Renzo Prieto, que estuvo 4 años preso, salió creo que apenas el año pasado, siendo electo desde el año 15 diputado, y aún así estuvo 3 años preso según mis cuentas. Otra vez preso, varios otros diputados perseguidos. Y el régimen lo hace, repito, porque puede. El régimen no le tiembla el pulso porque no hay ninguna acción de este lado que permita repelerles, o sea, que permita ponerlos en su sitio. No hay posibilidad de una guerra civil en Venezuela porque en Venezuela no hay 2 grupos armados. Hay solo un grupo armado matando y de alguna manera arrinconando a las grandes capas de la población venezolana, pobres, ex clase media, ricos, lo poco que queda de los ricos en Venezuela, todos. Absolutamente todos, más allá de que haya 4 o 5 vagabundos que están aprovechando la actual situación para hacer negocios. En medio de eso siento a Guaidó lamentablemente muy a la deriva. Lo siento como en piloto automático y el problema es que no sabemos realmente desde fuera cuál es la capacidad real de acción que hay, es decir, hasta dónde están dispuestos a llegar los socios internacionales y hasta dónde se puede acompañar el proceso Guaidó. Todo esto además en medio del nuevo escándalo con la quema del galpón del CNE y con unas elecciones que ustedes lo pueden ir anotando allí en la esquina del cuaderno. El régimen va a convocar esas elecciones a contraviento y marea. El régimen va a hacer el simulacro ese de elecciones parlamentarias que a ellos les encanta hacer, simulacro de elecciones al fin. Y allí se va a proponer sobre la mesa nuevamente un elemento para dividir a la oposición, y sobre el que Guaidó sí tiene mucha preponderancia. Guaidó allí tiene que tomar una decisión. Yo creo que Guaidó va a tomar una decisión sensata y no va a llamar a participar en esas elecciones, pero hay elementos de la oposición que sí están dispuestos a eso, porque dicen, miren, aquí es mejor agarrar así sea fallo y mejor es algo que nada. Y yo creo que eso es muy triste.
lamentablemente ese es el panorama que tenemos. Vamos a ver qué ocurre de cara al jueves y de cara a los próximos días. Yo les agradezco muchísimo por haber estado allí, por seguirme, por ver, tratar de entender la situación venezolana y prestar atención a las cosas, pocas, muchas, algunas que pueda decir yo por acá y tomarlas en cuenta. Somos una ciudadanía lamentablemente indefensa frente a un Estado que está dispuesto a todo, a unas mafias que están enquistadas en el poder y que están dispuestas a todo. Y lamentablemente veo la ratificación hoy de una hoja de ruta que no voy a decir que es mala o que es buena, simplemente la siento en neutro, la siento en piloto automático y cabe la pregunta, ¿es que acaso hay algo más que hacer? ¿Se puede hacer algo más? Esa es la pregunta que dejo abierta para no someter a mansalva acá a un paredón a nadie. El que marchó y se sintió bien marchando, bien por él. El que no marchó porque no cree en la dirigencia política ni cree en el proceso de cambio, lo entiendo. La gente está completamente hastiado de lo que está ocurriendo en Venezuela. La gente está hasta los tequeteques de emprender esfuerzos para tratar de cambiar a su país y de que estos esfuerzos no se vean correspondidos con cambios reales. La situación política está absolutamente a la deriva y en ese sentido es poco, repito, lo que parece que podemos hacer los ciudadanos en esta situación. Bueno, me despido, hasta la próxima. Gracias por ver los videos, gracias por compartirlos en sus redes sociales, por suscribirse al canal, por darle me gusta a los videos del canal y por activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. En Instagram estoy haciendo todos los martes en vivos, como este que iba a ser un en vivo, lo hice pero se borró, entonces más o menos quería dejar por sentado estos puntos para que ustedes también tuvieran acceso a ellos, porque en Instagram realmente es muy poca la gente que lo puede ver en simultáneo porque la gente está trabajando, haciendo alguna cosa. Bueno, entonces lo dejo aquí en el canal. Todos los martes estoy tratando de hacer en vivos en mi cuenta de Instagram, que es igual que la de Twitter, @neoadolfo. Me pueden seguir allí en Instagram y bueno, intercambiamos opiniones también todos los martes por esos lives que estoy haciendo allí. Bueno, hasta la próxima, un gran abrazo, se me cuidan.